en vivo allí, y él me preguntaba y yo le contestaba, y desde ese entonces yo empecé a soltarme poco a poco, hermano. Y también en el directo de Ajequi, en la amistad. Bueno, para mí Gami es más que un pastor, más que un evangelista. Gami es para mí un hermano. Así que, Gami, pasa por aquí y déjese usar por el Señor, porque usted sabe que yo también soy, no fanático, admirador de sus prédicas. Así que venga para acá. Te amo, papi. Ay, es bueno jugando baloncesto. Bendiciones y gozo, hermanos, en esta noche. Prometo que no les voy a contar cómo conocí al pastor Moncho, porque él trazó la raya para que eso no pasara, pero tranquilo, que eso fue yo conocí a Moncho en el 94, en la escuela superior. Eso se lo cuento otro día. Bueno, para mí es un gozo estar con ustedes en esta noche. Quiero invitarles a estar de pie, ya que están así, y buscar la escritura para así aprovechar cada minuto que me regalan en esta noche. Es una bendición para mí compartir con ustedes en esta noche. Gracias, Pastor Moncho, por la oportunidad. Gente que aprecio de todo corazón, veo también aquí, me gozo en ver a hermano Wilmer, a Ruti, a Joel también. Bueno, verte por aquí también. Y todos los que yo sé que de alguna forma conozco, para mí es una bendición. Quiero, si un gozo hace, mi vecino de allí de Evangelio según San Juan, capítulo número 9. De ahí quiero leer el verso 24 y el verso 27. Juan capítulo 9, verso 24 y verso 27. Gracias, Señor. Maravilloso el nombre poderoso del Señor. Qué lindo saber que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos lo tienen esa cita? Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y les dijo: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿O es que acaso también quieren ser ustedes sus discípulos? Gracias, Padre de toda gloria, en esta noche por tu bendición, por tu espíritu maravilloso en esta noche, en este lugar. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que tú nos regalas, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos aquí en esta noche. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu justicia. Que la palabra que me ha bendecido a mí pueda bendecir mucho más la vida de mis hermanos aquí en esta noche. Y que el nombre de tu Hijo amado Jesús sea glorificado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Me perdió. Estamos aquí cerca. La última vez que vine aquí podía ver muy bien. Ahora necesito de espejuelo. ¿Tú también o todavía no has llegado ahí? Mucho mejor. Cuando el apóstol Juan escribe este evangelio, Juan lo escribe en el año 95 después de Cristo. Traigo esto para que usted pueda entender el trasfondo de a donde quiero llegar con ustedes en esta noche. Cuando Juan escribe este evangelio, la iglesia se encontraba en aquel entonces enfrentando uno de los que era sus principales retos que habían surgido en aquel momento, y era que en el transcurso de los años, entre la muerte del penúltimo de los primeros apóstoles y la vida del apóstol Juan, la iglesia había comenzado a ver el desarrollo de muchos movimientos herejes, de doctrinas de error que ya estaban permeando en aquel primer siglo de la iglesia cristiana.
De los primeros 12 apóstoles, el único que estaba vivo para este entonces era el apóstol Juan en el año 95. O sea que habían pasado entre 25 y 30 años desde la muerte de Pedro y Pablo, lo que dejaba a la iglesia en aquel entonces ausente de testigos, de personas oculares del ministerio de Jesucristo. Quiere decir que la gente que había mantenido la iglesia en aquellos años era gente que no había podido ver con sus ojos el ministerio de Cristo, pero habían aceptado la fe del Señor. Los movimientos que habían empezado en aquella época habían comenzado a tratar de desacreditar lo que había sido la humanidad de Cristo. Pero mire, cuando nosotros vamos a Juan, al Evangelio, al final de su capítulo, se había comenzado una discusión entre Pedro y Jesús. Porque Pedro y Jesús, después que Pedro fue restaurado, Pedro ve que Juan estaba a la distancia siguiéndolo y le hace una pregunta. Le dice, y este presentado que está aquí de cerca, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué va a pasar con él? Y el maestro le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, eso no es problema tuyo, sígueme tú. Pero todos los primeros apóstoles habían fallecido y Dios preservó la vida de Juan hasta el año 100 con una sola razón. Dios sabía que en aquel tiempo la iglesia iba a enfrentar unos retos de hombres en aquella época que iban a tratar de desacreditar el evangelio. Iban a decir que nadie había visto al Señor Jesús. Pues ¿sabes qué? Dios había mantenido con vida a Juan por más de 30 años después de la muerte del penúltimo de los apóstoles para hacer el muro de contención, para que en aquel entonces hubiese por lo menos un testigo de Cristo que dijera, yo lo vi con mis ojos, yo caminé con el Señor, yo estuve con Él. Pero mire cómo Dios pone todas las cosas, hermano. Los planes de Dios son de tal manera y de tal forma que a nosotros nos va a sorprender lo que Dios es capaz de hacer. El día que Dios no nos sorprenda a nosotros, algo está pasando. Yo todos los días me levanto y le digo al Señor, ¿con qué vas a sorprenderme en el día de hoy? Oh, gloria al nombre del que vive. Porque no me conformo con ver lo que hasta ahora he visto del Señor. Yo quiero ver más del Señor. Hasta el día que el Señor venga o hasta el día que parta de esta tierra, yo quiero ser testigo de la gloria del Señor. Quiero ser testigo del Señor. Quiero ser discípulo del Señor. Pero los gnósticos habían entonces aprovechado aquel momento para desacreditar lo que era la humanidad de Cristo. Pero entonces, en aquella época se desarrollaron desde lo más profundo de la persecución contra la iglesia, hombres que la iglesia en aquel entonces consideró como los padres de la iglesia. Que fueron gente que trazaron el camino para una teología sólida de la iglesia que posteriormente se iba a convertir en la religión más importante en toda Europa y en toda Asia. Por eso es que usted ve que cuando Juan escribe su evangelio y escribe sus cartas, contrario a los otros evangelios que se enfocaron en contar lo que Cristo había dicho, Juan se enfocó en decir lo que Cristo había hecho. Oh, gloria al Señor. Juan se enfocó en decirle a aquellas generaciones, yo fui testigo de lo que escuchó, pero eso otro te lo dijo. Yo estoy aquí para ser testigo de lo que Dios hizo. Y en este tiempo lo que le hace falta a esta sociedad son hombres y mujeres testigos de la gracia divina, testigos del poder de Dios. Podemos hablar bonito, podemos decir muchas cosas lindas, pero hace falta gente que pueda hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios está haciendo y de lo que va a continuar haciendo, porque el Dios que yo le sirvo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto levantan su manita al cielo y alaban al Señor? La historia de la que le voy a hablar en los próximos minutos es una de esas que nos muestra que el propósito de Dios, escuche bien, es inquebrantable, no se mueve ni cambia.
Hay 3 características del propósito de Dios que yo quiero sembrar en tu mente en esta noche y en tu corazón a la gloria de Dios. Primero, que ese propósito es inquebrantable. O sea que nada ni nadie puede romper ni detener lo que Dios ha destinado para tu vida. Lo que Dios ha determinado para ti, lo que Dios ha comenzado en tu vida, lo va a terminar. Aunque hayas tenido los tropiezos que hayas tenido, aunque se levante quien se haya levante en esta vida, lo que Dios ha determinado para ti, Dios no abandona la obra de sus manos. Segundo, que es inamovible. Nada ni nadie puede mover ese plan de Dios de su plan original para con nosotros. Cuando digo inmutable me refiero a que nada ni nadie puede cambiar ni alterar aquello que Dios ha puesto y ha determinado para tu vida. ¿Cuántos se atreven a creer en esta noche que lo que Dios te prometió lo vas a ver en el nombre del Señor? Que lo que Dios te prometió no caduca. Alabado el nombre del Señor. Que lo que Dios te prometió no tiene fecha de expiración. Tendrá una fecha de cumplimiento que tú no sabes, pero no tiene fecha de expiración. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y tú vas a ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer. Y vas a poder estar como Juan frente a las nuevas generaciones para decirle: lo que tú estás viviendo son tiempos difíciles, pero yo he sido testigo del poder de Dios. Yo he sido testigo de la gracia divina. Y yo puedo hablarte de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso se trata de la historia hoy de la sanidad de un ciego de nacimiento. Y escuche bien, el intento fatulo de los líderes de aquel entonces de tratar de detener y contener la manifestación de Cristo. Quiero que vaya conmigo Juan capítulo 9, es el principio. En el verso 1 al 3 dice que a su paso, igual era la Nueva Versión Internacional, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Escucha bien la pregunta. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego. Y mira la pregunta que le hace: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Los que le preguntan a Jesús, escucha bien, no son los de afuera. Los que le preguntan al Señor son los mismos que habían estado caminando con Él ya durante algún tiempo. Y Jesús entonces le contesta la pregunta bien raso y le dice: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esto que a él le sucedió es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando empiecen a pasar las cosas negativas en tu vida, antes de echarle la culpa al diablo, antes de usted pensar en lo más malo, antes de usted pensar en qué usted habrá hecho para merecerlo, piense que hay un propósito de Dios con todo. Piense que hay un propósito que Dios ha establecido, alabado el Señor, que está construyendo en nosotros algo. Que a veces las cosas que Dios permite no son las que tú y yo pensamos que son las más agradables, pero son las que nos forman y son las que construyen en nosotros el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere que sea. ¿Cuántos alaban al Señor ahora en esta noche? Pero el encuentro con aquel hombre ciego de nacimiento iba a despertar un choque entre lo que era el pensamiento, la cultura y la tradición del judío. Porque la pregunta que los discípulos le hacen al Señor estaba enraizada en lo que era el pensamiento que ellos tenían como personas. Mire, usted y yo todos fuimos criados distintos. Usted no puede criar los hijos suyos como lo criaron a usted, porque son otros tiempos distintos. Y nadie tiene el manual perfecto para criar a nadie en esta vida, porque ese manual usted lo va construyendo poco a poco, con la ayuda del Señor, cometiendo errores y según lo que nos dice la Biblia. Pero usted está formado por un pensamiento. Y yo quiero decirle a usted en esta noche que uno de los efectos de la palabra de Dios es que la palabra del Señor empieza a confrontar nuestra vida al punto de que nos confronta con lo que creemos que sabemos, con lo que nosotros somos. Los discípulos tenían el pensamiento de que la enfermedad era producto directo del pecado de ellos o de sus padres. Y Jesús estaba allí para romper el pensamiento que había en ellos. ¿Cuántos quieren que el Señor los rompa? ¿Cuántos dicen amén? Pues duele, quiero que sepas que duele.
Si usted quiere que el Señor lo rompa, pues dígaselo como usted quiera, pero Dios lo va a hacer como quiera, porque lo que Dios ha terminado para usted. Pero yo quiero crear una mente de conciencia en usted. Si usted quiere que el Señor lo transforme, prepárese para usted enfrentar y vivir lo que es el proceso de transformación, el proceso de cambio en su vida. Hay veces que Dios lo va a coger y lo va a romper, lo va a coger y lo va a hacer añicos y lo va a volver y lo va a hacer como si fuera una plasticina. Le va a dar la forma que Él quiere hasta que Él construya en usted lo que Dios ha determinado ser en la vida suya. Así que la pregunta que nosotros nos hacemos entonces es: ¿cómo nosotros reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta? ¿Cómo reaccionaron los discípulos del Señor cuando la palabra empezó a confrontarlo? Mire, la creencia de los discípulos, como le dije ahorita, era que ellos pensaban que la ceguera de aquel hombre era producto directo, que era un castigo de Dios, porque o el ciego había pecado o los padres del ciego habían pecado. Y Jesús entonces empezó un proceso con sus discípulos de desintoxicarlo. ¿Alguien aquí se ha intoxicado alguna vez con algo? ¿Se ha comido algo y usted sabe que ha tenido que correr, hermano? Y si no corre, no llega a tiempo, va a tener problemas serios. Mire, yo sé que usted no lo va a confesar en esta noche, pero casi todos en esta vida hemos tenido varios encuentros cercanos con eso. Y hay quien lo ha tenido más cercano que otros. Yo no pretendo que usted lo confiese aquí en esta noche. Pero hay ocasiones que cuando usted se come algo, eso que usted se come, hermano, está ahí haciéndole daño o le está causando un malestar, y usted tiene que entonces ir. Mire, si usted es como yo, que todavía soy del campo, usted se prepara un tececito de esos que le prepara a las abuelitas de uno, y los que están allá usted sabe, ¿verdad? Y esos teces le arreglan a uno el sistema, le arreglan la vida. Pero hay ocasiones que Dios tiene que desintoxicarnos a nosotros. Y Jesús estaba allí desde el comienzo, dispuesto a quebrantar aquella interpretación cultural de la ley para abrirle paso al propósito de Dios, que era un propósito inquebrantable. Por eso Jesús le dijo: no pecó él, no es que pecaron sus padres. Esto sucedió para que la gloria de Dios se hiciera evidente en sus vidas. En otras palabras, hay ocasiones que si no es gracias a las cosas negativas, usted no va a tener la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Por más que usted quiera huirle a muchas cosas negativas y caminos en la vida, a veces son esos caminos los que van a abrirle los ojos a usted. Mire, yo me recuerdo hace muchos años, en el año 1998. Todavía me acuerdo, no he borrado eso todavía. Pero en el año 98, ¿cuántos estaban vivos aquí o en Puerto Rico cuando la tormenta Georges vino a Puerto Rico? Yo estaba aquí. Mire, cuando aquella tormenta pasó por Puerto Rico, donde yo vivía con mis papás, era una casa bien alta, de allá arriba se ve todo el barrio San Lorenzo. Y yo juraba que yo me conocía todo el barrio, porque imagínense, yo me crié allí, tanto que yo había visto todo aquello. Pero cuando yo estaba allá arriba, maneje esto, hermano, ¿qué le voy a decir? La tormenta se había llevado lo que había sido la copa de muchos árboles que estaban en aquella llanura. Y allá arriba yo vi una estructura que me parecía desconocida, porque nunca la había visto. Yo tenía unos binoculares en aquel entonces. Cuando yo vi aquello, estaba mirándole y empecé a verla con los binoculares, y me pude percatar que me daba la impresión de que era una capilla. Y en efecto era una capilla católica, pero era una capilla. Le digo al viejo mío que estaba conmigo, le digo: papi, aquello realmente es una capilla, aquello que está allí. Y el viejo empezó a contarme la historia de aquella capilla. De cómo cuando él era joven, que papi no era de ahí, pero estaba enamorado de mi mamá en ese bajo, y viajaba y caminaba por todo eso. Que no camina uno en la vida. Y el viejo mío estaba por todo aquello mirando, y el viejo me estaba recordando lo que era la fe de la gente en aquel entonces. Y le digo que maneje esto, hermano, porque yo sé que no, era una capilla que no era de la fe que usted y yo profesamos en la vida. Pero a mí me impactó grandemente el hecho de que el viejo me decía que la gente llegaba hasta aquella capilla para poder
en su manera, tratar de encontrarse con Dios en la manera que ellos lo creían y entendían que era correcto para ellos. Eso no es la idea de discutirlo aquí. Pero aquella revelación de aquella capilla a mí me bendijo de manera poderosa. Y cuando yo vi aquella capilla, yo sentí un deseo intenso de yo poder llegar hasta la casa del Señor, a la iglesia que yo iba, porque yo decía, la gente podía llegar hasta allí, en medio de lo que fuera, pasaban las penas que fueran, para llegar hasta allí para adorar al Señor. Oh, gloria al que vive. Pero ¿sabe qué? Si la tormenta no se hubiese llevado la copa de aquel árbol, yo no podía ver lo que había sido el ejercicio de otras personas para alcanzar la fe. Porque hay ocasiones que las tormentas de la vida, tú piensas que vienen para destruirte, pero vienen para abrirte el camino, para que veas lo que tal vez en otras circunstancias no puedes ver, para la gloria del Señor. Ahora entiendes en la vida que lo que has pasado y lo que tal vez está sucediendo tiene un propósito inquebrantable en el nombre del Señor. Llénate de fe en esta noche, llénate de fe en el nombre poderoso de Cristo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hace algunos años murió un gran amigo mío, tal vez ustedes lo tienen que haber conocido. Hice una amistad tremenda con Alexis Santiago. ¿Cuántos conocieron a Alexis Santiago? Alexis fue un gran amigo. Me recuerdo que en una ocasión fuimos a comer. Yo nunca había visto ese lado de él, el que le voy a decir ahora. Yo siempre había visto al hombre predicando, al hombre que no lo detenía nada ni nadie en la vida. Había visto todas aquellas facetas de él, hermano, que para mí era como si fuera un Superman. Imagínense, usted lo desahucia en el año 2001, le dicen que no pasa del año de diciembre 31 del 2001 y llegas hasta el 2019 con un cáncer regado por todos lados, pues dígame usted. Pero cuando fuimos a comer, por primera vez en mi vida lo vi llorar. No lo vi llorar con el llanto de cuando estaba predicando al Señor. Lo vi llorar y decirme, mi amigo, estoy cansado. Y decirme, si para lo único que yo quiero salud es para predicar a Cristo por todo el mundo. Porque Dios no me sana. Yo nunca había escuchado eso en él. Pero yo empecé a llorar con él. Y le dije, te voy a decir algo y trata de manejarlo como amigos que somos. Le dije, posiblemente hay gente que te dice que Dios te va a sanar. Yo me atrevo a pensar que Dios no te va a sanar. Somos amigos y podemos hablar esto. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque cada vez que yo te veo a ti, cada vez que yo te llamo, un día lo llamé y estaba por Vietnam. Yo tenía un timing para llamarlo. Y otro día lo llamé y estaba por Tailandia. Y yo le dije, cada vez que yo te veo, a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque yo teniendo una plena salud en mi vida, no he ido ni a una octava parte de los lugares que tú has ido. Y tú con tu enfermedad has llegado donde gente que en esta vida yo no he conocido. Le dije, tú me bendices más en tu enfermedad que en tu sanidad. Así que mi amigo, el tiempo que Dios te tenga aquí en esta tierra, alaba al Señor con lo que tú tienes. Y yo sé que para mí tal vez es más fácil decirlo que vivirlo, pero alaba al Señor con lo que tú tienes, porque tú eres ejemplo para mí para seguir en el nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermano? La gente que pasa por pruebas y luchas en esta vida son testigos del poder de Dios, son testigos de que el Señor está en medio de ellos y que usted puede servirle al Señor en medio de los problemas de la vida. Cuando pasen situaciones en tu vida, en vez de pensar en ti, piensa en la gente que vas a bendecir. Cuando tú puedas decir, el Señor hizo la obra, o todavía estoy de pie para la gloria del Señor. Porque Dios nos ha llamado para ser de bendición en medio de esta tierra. Lo que le hace falta a esta tierra, hermano, mire, son gente que se estén dispuestos a decir, yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo del poder de Dios, yo soy un discípulo de Cristo.
Y Jesús lo que estaba haciendo con aquel ciego era dándole propósito, dándole significado a la desgracia de aquel hombre ciego. Y al mismo tiempo forzando a sus discípulos a crecer. Por eso le digo en esta noche, amado, mire, Dios no tiene un compromiso en hacer las cosas como tú las pienses, ni como tú las creas, ni como tú las interpretes, ni con la forma como tú quieras las cosas. Dios es únicamente fiel a su propósito y hace las cosas como Él quiere. Dios es fiel a nosotros aun cuando nosotros somos infieles, pero nunca Dios va a ser fiel a nosotros siéndole infiel a su propósito. Dios va a ser fiel a nosotros siempre basado en que lo que Dios permite para nuestra vida y lo que Dios ha trazado es el plan perfecto, es el plan perfecto, porque la ruta de Dios es la ruta perfecta para nuestra vida. Tal vez no es la más cómoda, tal vez no es la más que te guste, pero es el camino perfecto y es la que nos va a llevar a crecer para la gloria del Señor. Ahora, en el verso 7 al 14, 4 al 7 y el verso 14, de un brinco al 14, dice que Jesús le dijo a los discípulos, escuche bien, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jesús le dijo, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y aquí viene la parte que a mí me gusta de esto. Dicho esto, no porque lo vaya a hacer con ustedes, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Qué bien. Y le dijo, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice la escritura que el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Wow. Qué salivón santo. ¿Cuántos quieren? Oh, sí. Válgame. Déjalo lejos. Pero el verso 14, brinca al 14, dice, era sábado o día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Mire, si de algo Jesús estaba consciente era de su propósito en la tierra. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mientras yo esté aquí, yo voy a estar aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine aquí a trabajar. Pero hay otro aspecto que nos demuestra que Jesús también estaba dispuesto a retar lo que era el pensamiento de aquella época, porque Jesús los consideraba opositores al propósito de Dios. Y es que el verso 14 establece que era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Escuche bien para que usted pueda entender esto. El día de reposo había sido establecido por Dios en el monte Sinaí como parte de los 10 mandamientos. ¿Y qué era lo que Dios quería cuando Dios estableció los 10 mandamientos? Escuche. Él quería que hubiese un día, dentro de los 7 días que nosotros tenemos, que hubiese un día en el que el hombre simplemente descansara. Y que en ese descanso se aprovechara para hacer un día de agradecimiento por lo que Dios le había permitido en aquellos 6 otros días. Pero los líderes religiosos de Israel habían radicalizado el día de reposo con su propia interpretación y habían convertido el día de reposo en un día tan duro, en un día tan hermético, que ellos no le permitían a la gente, a nadie, hacer ningún tipo de tarea, aunque esa tarea fuera en beneficio de otros. O sea que el día de reposo se había convertido en un día en que los chismosos... Yo escribí eso aquí. No. Sí, está ahí. En el que los chismosos se pasaban velando a su prójimo para acusarles y vanagloriarse ellos por ser y proyectarse como más íntegros que los demás. Por eso en otra confrontación, Jesús había un día, le dijo a los discípulos y le dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, mira la pregunta que le hace, no lo saca enseguida, aunque sea día de reposo. Y dice la escritura que ellos no pudieron contestarle nada. O sea que Jesús le estaba recordando que el día de reposo no era un día para otra cosa que no fuera para establecer prioridades.
Y las prioridades son aquellas cosas que van primero, ya sea en tiempo o ya sea en orden. Y sepa esto que le voy a decir. El evangelio tiene que estar basado en prioridades. Y la prioridad de todo aquel que se llame cristiano tiene que ser agradar a Dios, aunque en ocasiones le cueste el favor de los hombres y de las personas de la vida. Por eso Jesús le estaba diciendo un día a sus discípulos: yo no creo, no vengan, no le voy a decir a ustedes, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Vine a traer espada. Porque Jesús le estaba diciendo, por causa del evangelio, hay ocasiones que ustedes van a pretender estar en paz con todo el mundo, pero hay gente que no va a entender lo que Dios está haciendo en ustedes. Por eso le vuelvo a repetir, Dios no tiene un compromiso en hacer las cosas como yo las piense, ni como yo las crea, ni como yo las interprete, ni mucho menos como la forma en que yo quiera. Podremos juzgar el proceso de Dios para hacer las cosas, pero no podemos juzgar el resultado, porque lo que Dios hace siempre es bueno y es perfecto, es bueno y es perfecto, es bueno y es perfecto, y es lo mejor para nuestra vida. Nos podrá parecer que es algo loco en la vida, pero lo que Dios estableció para hacerlo, Dios es perfecto y Dios es el Todopoderoso. Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria del Señor. Jesús sabía que cuando Él estuviese hablando del día de reposo y bregara con aquel ciego, Jesús sabía la candela que iba a buscarse. ¿Entiendes el lenguaje del campo, verdad? Jesús sabía la tormenta que se iba a formar si Él le ponía una mano encima al ciego. ¿Por qué? Porque en vez de ser consistente con lo que Jesús hizo en veces anteriores, que era decir la palabra. En momentos anteriores usted va a ver que Jesús lo que hacía era decía la palabra, le hablaba, declaraba una palabra a la distancia, porque Él podía hacerlo, porque era el maestro. Pero Jesús, dígame usted, mire, yo creo que usted piense esto. Hay gente que en esta vida buscamos la manera de ser lo más estratégico posible. Y a veces nosotros en la vida buscamos que para ser estratégico, como que no buscarnos problemas, hacer las cosas y evitar, usted sabe, los problemas con la gente. Si Jesús hubiese sido estratégico, de acuerdo a nuestro principio de lo que es estratégico, la estrategia hubiese sido: yo no molesto a esta gente que están aquí mirándome, que vinieron aquí a mirarme en el día de reposo. Yo digo la palabra a la distancia, el ciego se sana y ellos felices, el ciego también, y yo libre de problemas. Pero hay cosas que Jesús las hacía, y perdone como se lo voy a decir, hay cosas que Jesús las hacía para chaval. Repita conmigo, las hacía para chaval. Porque Jesús vino y en vez de decir la palabra a la distancia, le da con sacar la saliva del desierto que tenía en lo más profundo de sus pulmones. Tiene que haber sido bastante, ¿sabe? Porque hizo sendo bache en el piso. Hizo aquel salivón santo, exquisito. Imagínese el tamaño, que eche su mente en Netflix a correr, que si para Netflix es bueno, para aquí también puede ser bueno. Y hizo aquel bache en el piso y se tomó la molestia. Yo me imagino al Señor, yo me lo imagino haciendo el salivón en el piso, porque el hacer el salivón no había problema. Y el Señor, como hacía las cosas a veces para chaval, doblaba la mano a ver quién lo estaba mirando y cogió el lodo en el piso. Y cuando lo cogió, imagino que estaba cerca y los ojos de la gente estaban pendientes. Es que si se lo ponen los ojos a este individuo, tenemos la excusa perfecta para mandarlo a matar. Olvídate de eso. Tenemos la perfecta para decir que este hombre es un pecador porque le importa un comino el día de reposo. Lo que ellos no sabían era que lo que el Señor no le importaba era lo que ellos pensaban que era el día de reposo. Porque el Señor tenía bien claro en su mente que el día de reposo era para establecer prioridades. Y la prioridad era ser agradecido con el plan y el propósito de Dios. Y el Señor lo que estaba diciendo en su mente era: le voy a poner lodo en los ojos a este ciego. Y aquello que hizo el Señor podrá haber sido inusual, podrá haber sido cuestionable, pero ¿sabe qué? Le puso al ciego el lodo en los ojos y le dijo: ahora vete y lávate al estanque.
que no se queda ahí. ¿Cómo usted le va a decir a un ciego que vaya a un sitio? Si el ciego no ve. No, pastor, que el ciego, los ciegos a veces ven aunque sea sombra. Sí, pero le tapó los ojos con el bache. En otras palabras, si tú quieres ser testigo de lo que yo soy capaz de hacer, tienes que atreverte a hacer algo que humanamente no vas a poder lograr. Y eso se llama fe y obediencia. Yo no sé el camino, pero aunque tenga bache en los ojos, voy a llegar. Yo no sé si alguien me va a ayudar o voy a llegar solo, como sea, pero yo voy a llegar. Y Dios le está buscando en esta noche gente que se atreva a decirle al Señor, ponme lodo en los ojos, ponme lodo en los ojos. Yo voy a caminar en fe y voy a hacer tu voluntad porque quiero ser testigo del poder de Dios. Quiero ser testigo del poder de Dios. Voy a hacer esto aunque no me guste. Voy a hacer esto aunque no entienda y aunque no comprenda. Porque solamente cuando te atreves a hacer algo en fe y obediencia es que puedes ir al Siloé ciego y regresar siendo testigo del poder de Dios con los ojos abiertos. Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria del Todopoderoso. Alabado sea el que vive. Levanta tu mano con gozo y alaba al Señor. El ciego, cuando se lavó, regresó viendo y ya no era ciego. Pero el verso 8 al 11 dice que sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ven acá, pero este no es el que se sienta a mendigar. Y unos aseguraban, sí, es él. Y otros decían, embuste, ese no es. Se le parece. Pero el ciego, que no era mudo, decía, soy yo. Qué frase tan corta, tan cargada de tanto poder y fe. Antes el ciego, aunque no era mudo, por su condición de ceguera y de ser un mendigo y de estar en la vida rechazado por la humanidad, el ciego, aunque no era mudo, no hablaba ni se atrevía, decía, porque se abochornaba tal vez de lo que era, se avergonzaba de lo que era. Pero ahora, cuando regresó viendo, era testigo del poder de Dios. Y cuando la gente decía, no, yo creo que ese es, no, ese no es, a él se parece, él empezó a gritar por primera vez, yo soy. Oh, gloria al Señor. O sea, la gracia del Señor creó en él una convicción poderosa. Y en este tiempo, para enfrentar a los Bad Bunny de la vida, a toda esta gente en la vida que lo que hace es enfermando la mente y la sociedad en la que vivimos, hace falta gente que no le tenga miedo a decir, yo soy un hijo del Señor, soy hijo de Dios, soy yo. Oh, tú eres que sí, soy yo. Tú eres el que Dios hizo aquel, sí, soy yo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Alma mía, alaba la grandeza del Señor. Alma mía, alaba la gloria del Todopoderoso. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿cómo fue que se te abrieron los ojos? Y aquel hombre que no hablaba, ahora el problema era que, mire, ¿para quién lo callaba ahora? ¿Quién podrá callar a los hombres y mujeres que Dios hace la obra en su vida? ¿Quién? Dígame usted, ¿quién lo puede callar a usted? Dígame usted, ¿quién lo puede callar a usted en esta noche? Dígame usted si hay algo o hay alguien en esta vida que puede callar lo que Dios ha hecho en la vida de usted. Y aquel hombre le dice, oh, alabado el que vive para siempre, dijo, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el Siloé. Y me fui, me lavé y ahora veo. ¿Y qué pasó? Eso se lo añadí yo en el Evangelio según San Gamaliel. Sí, y ahora veo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema, Pai? Mire, las cosas que Dios hace logran un cambio en la vida de la gente que los lleva de la ignorancia a la convicción. La gente no podía reconocer al que había sido ciego, pero él insistía, yo soy, porque lo que usted es en Cristo, mire, lo que usted es en Cristo, aunque usted lo trate de esconder, a usted se le suda por los poros la esencia de Cristo.
En el lugar donde estés, en el sitio donde estés, en las circunstancias en las que estés, el que es un hijo de Dios, la presencia del Señor le sale por los poros. ¿A cuántos le sale a ustedes por los poros? Oh, alma mía, alaba la gloria del Todopoderoso. Oh, mi alma alaba la presencia del Todopoderoso. Mire, un día estoy en la barbería y entra este señor que no era cliente de la barbería. Y entra por allí y yo estaba disponible. Me dijo, ¿me recorta? Y yo dije, pues seguro, venga. Pero aquel hombre, mientras yo estaba recortándolo, empezó a llorar. Unas lágrimas saliendo por el lado de sus ojos. Y yo le dije, ¿usted está bien? Me dijo, sí, yo estoy bien. Yo no soy muy insistente, pero lo dejé. En mi corazón yo sabía que algo no estaba bien. Al rato vuelve otra lágrima por el otro ojo. Y yo dije, bueno, no será que le estoy dando muy duro a la máquina, creo que estoy. ¿Sabe cómo es esto? Y dije, ¿está bien o soy yo que estoy molestándole mucho con la máquina? Me dijo, no, me dijo, no estoy bien. Y uno, porque usted sabe, uno le pregunta, uno cómo se pone a la disposición, le digo, ¿y qué te pasó? ¿Qué te sucede? Me dijo, mi esposa se me acaba de morir mi esposa. Y yo en mi mente lo primero que yo dije fue, ¿a quién se le muere la esposa y viene a recortarse? O sea, se murió ahora y vas ahora a la barbería. Y a mí algo en mi corazón me dijo, ora por él. Y a veces uno, por no ser invasivo con la gente que está ahí, con los que están alrededor de uno, pues, no oré por él. Y aquel hombre se fue, le di unas cuantas palabras porque pues siempre uno lo hace. Pero aquel hombre se fue y cuando se fue, iba caminando por el medio de la carretera. Y no le niego que mi corazón se fue detrás de él porque me faltó una parte de contarle. Y es que aquel hombre, después que me contó que su esposa había fallecido, me dijo, mi esposa llegó al hospital, tenía un dolor en el pecho, y cuando llegó al hospital, le encontraron un cáncer en el pulmón, y murió el mismo día. Pero mi dolor es más grande porque hace 4 meses yo perdí a mi hija. Yo no me atreví ni preguntarle, pero él me dijo, me asesinaron a mi hija hace 4 meses. Y yo estaba como el avestruz buscando dónde meter la cabeza. Porque uno, ante cosas como esas, son pocas las palabras que uno tiene. Pero cuando aquel hombre se fue, mi corazón se fue detrás de él. Y me quedé mirándolo por el cristal. Cuando lo miré por el cristal, yo siento una voz que me dice, necio, dejando perder las oportunidades. Yo me le tiré detrás y me fui en medio de la carretera porque donde lo pillé fue en el medio de la carretera. Y empecé a orar por él. Y aquel hombre empezó a abrazarme. Yo lo escuchaba una bocina que me estaban tocando que me moviera. Y yo mientras oraba le hice, pásale por el lado, olvídate. ¿Qué espacio hay? Y aquel hombre me abrazó. Y cuando terminé de orar, yo le dije, mira, perdóname. Yo le dije, yo sentía en mi corazón a hacer una oración por ti, pero no lo hice, pero Dios no quería que me perdiera esta oportunidad de bendecir tu vida y de bendecir la mía. Y aquel hombre me dijo, hoy sé más que nunca que Dios es fiel. Y le dije, ¿por qué tú dices eso? Me dijo, porque cuando mi esposa falleció en el hospital, no hice más que colocarle la sábana por encima a mi esposa. Y mientras lloraba, el Espíritu Santo me dijo, móntate en el carro, ve a esta carretera
entra por allí en aquel semáforo y llega hasta una barbería que allí he dispuesto de un hijo mío que va a orar por ti. Y cuando yo te vi, yo dije, aquí está el hombre que Dios puso para orar por mí. Pero cuando nadie oró por mí, le dije al Señor, te equivocaste. Me traíste aquí y aquí no había nadie. Pero cuando te vi salir y recibí tu abrazo, me di cuenta que Dios es fiel sobre todas las cosas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Oh, mi alma alaba la gloria del Todopoderoso. Cuando hay prioridades en la vida, uno tiene que hacerlas a la gloria del Señor. No importa el lugar, no importa el sitio en el que sea. Dios ha puesto que seas de bendición. Hace falta discípulos en esta noche. Hace falta discípulos en esta noche a la gloria del Señor. Aunque la gente no entienda lo que Dios está haciendo. Alabado sea Dios. Yo sí escuché que alguien me dio la palabra grande del puertorriqueño que nos estaba orando por él. Que hay gente que en esta vida no va a entender lo que Dios quiere hacer. Pero como las palabras se las lleva el viento en esta vida, y usted no le cree las cosas a la gente a menos que usted le dé el permiso para creérselas, usted tire para adelante en el nombre del Señor. Y dice la palabra, para ir concluyendo, que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y dice, como le dije ahorita, que era sábado cuando Jesús hizo el barro. Y los fariseos a su vez le preguntaron le hicieron la entrevista de cómo había recibido la vista. Y él se lo dijo. Pero entonces los fariseos comentaron y le dijeron, verso 16. Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Y otros le añadían y le decían, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y empezaron a discutir entre ellos y había desacuerdo entre ellos. Y de nuevo interrogaron de nuevo al ciego, que ya no era ciego, que tampoco era mudo y mucho menos era sordo. Y le dijo, ¿y tú qué opinas de él? Mira cómo es la cosa. Ellos tenían duda, porque lo que Jesús estaba haciendo iba en contra de lo que ellos pensaban. ¿Sabe por qué? Porque hay veces en la vida que nos acostumbramos a que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y nos acostumbramos a pensar que Dios tiene que hacer las cosas como siempre las ha hecho. Y se nos olvida que Dios es el Todopoderoso, que Dios es soberano. Y si Dios te quiere sacar, alabado el que vive, y cogerte y sacarte de lo que tú has creído para mostrarte su gloria y su poder, pon tu copa boca arriba en esta noche, porque Dios lo va a hacer. Alabado el que vive. Y aquí esta gente estaban en desacuerdo y se le acercaron a él y le tiraron la papa caliente. Mire esto. ¿Y tú quién? Mire, ellos que eran maestros de la ley tenían desacuerdo y le preguntan a aquel individuo que no era mudo y que ahora estaba más picoreto y hablador que nunca. Y le preguntan y él le dijeron, ¿y qué opinas tú? Si fue a ti el que te abrió los ojos. Y él lo primero que le dijo fue, yo creo que es profeta. Yo creo que es profeta, no es Chencho Matapuerco. Para mí que es profeta. Porque los profetas son los que andan sanando gente por ahí. Oh, gloria al Señor. Mira, amado, nunca va a faltar la gente que en su deseo de quedar bien con los demás van a objetar las cosas que Dios está haciendo, porque piensan que lo que Dios hace tiene que ser como ellos piensan o como ellos lo han interpretado. Pues yo quiero decirle en esta noche, Dios es fiel a su propósito y Dios hace las cosas como quiera, donde quiera y cuando quiera. Hay gente que cuando no entienden lo que Dios está haciendo, le ponen la etiqueta que ellos le pusieron. Ese hombre es pecador y tú también eres pecador. Oh, gloria al Señor. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué lo hacen? Mire, porque siempre será más fácil tomar el camino de la aceptación pública que optar por el rechazo que produce, que reconocer que Dios hace las cosas de su manera y no a la de nosotros. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Esto fue lo que los fariseos hicieron. Colocarle al Señor la etiqueta de pecador. Pero yo le digo algo, la opinión de la mayoría no la
convierte necesariamente en la opinión correcta. Hay ocasiones que aunque la mayoría esté de acuerdo en algo, eso no necesariamente implica que tengan la razón. Oh, gloria al Señor. Y ellos estaban insistiendo e insistieron con el que era ciego, y el ciego parece que se molestó y les dijo en el verso 25, vamos a terminar esta conversación, si es pecador, yo no lo sé. En otras palabras, a mí no me hagan preguntas de teología, que yo de teología sé lo que Maripili sabe de ingeniería. Se le dijo, a mí no me preguntes de teología. Lo único que yo sé es que yo era ciego, pero ahora veo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay gente que va a tratar de envolverlo a usted lo que usted ha creído, pero cuando usted ha sido testigo del poder del Señor, mi alma al que vive, la experiencia que usted ha vivido es suficiente para inyectarle en la vida a la gente y que la gente entienda. Y aquel hombre se molestó y le dijo, le dijeron, ¿qué te hizo? Y él le dijo, yo les dije y no me hicieron caso. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿O es que ustedes también quieren ser discípulos del Señor? Ah, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los caminos terminan en la senda del discipulado. Lo que Dios está haciendo es construyendo en nosotros, pasándonos de creyentes a discípulos para la gloria del Señor. De simples personas a gente con la convicción de lo que Dios es capaz de hacer. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé en esta vida las tormentas por las que tú hayas atravesado o por las que tú atravieses en esta noche. Pero yo le digo algo a usted, hermano. Las tormentas que vienen en la vida no son para destruirte. Son para abrirte el camino, para que puedas ver lo que en otras circunstancias tal vez no verías. Cierre sus ojos en esta noche. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de toda misericordia, de toda gracia, de toda bondad en esta noche. Padre, yo sé que aquí en esta noche hay gente, Señor, como el ciego, que tú, Señor, les permites atravesar por ciertas situaciones en la vida, Padre, únicamente con el propósito de revelarles, Señor, tu propósito, el propósito tuyo que es inquebrantable, el propósito tuyo, Dios mío, que no, Señor amado, puede ser alterado en esta vida, porque tu voluntad, Señor, es una y es perfecta y agradable para nosotros. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios de toda misericordia, yo presento en esta noche los corazones, Señor, de jóvenes, de hombres, de mujeres que están aquí, Señor, en esta noche que tú los estás convocando, Señor, a ser discípulos. No a ser meramente creyentes, sino a ser discípulos. Hombres y mujeres, jóvenes, Señor, o ancianos, con la capacidad de poder enfrentar, Señor, a la gente de esta generación con una enseñanza, Señor, con una convicción tan poderosa que resuene, Dios mío, en sus vidas, que resuene en sus corazones y abre el camino, Señor, para ellos poder ser, Señor, aquello que tú has destinado para sus vidas. Señor, en esta noche yo te pido por esta juventud, Señor, en el nombre de Cristo. Nuestro país necesita, Señor, una juventud llena de la gracia y del poder divino. Señor, este tiempo necesita, Señor amado, una iglesia, Dios amado, que tenga la capacidad de poder, Dios mío, ser verdaderos discípulos, Dios mío, que estén dispuestos a decir, yo soy yo el que fui y ahora soy lo que el Señor quiere para mi vida. Porque, Señor amado, esta generación necesita reconocer que aquí, Dios mío, hay una generación agradecida. Gente agradecida de lo que tú has hecho, de lo que tú estás haciendo, Señor, para que sobre todo el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea glorificado para siempre, por los siglos de los siglos. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Pastor Moncho.